El propósito de esta charla es proporcionar información que pueda ayudar tanto a los productores como técnicos, investigadores, precisamente para lo que decía el doctor Luciano, acortar las brechas de rendimiento que hay en el departamento de Santa Cruz entre los diferentes sistemas de producción del cultivo de arroz. La fertilidad de suelo, la nutrición del cultivo es uno de los factores también muy importantes que determinan la productividad del cultivo. En el departamento de Santa Cruz, el arroz está cultivado en aproximadamente 14 municipios. Tenemos una zona central, una zona norte, zona noreste y noroeste. En su mayoría, los suelos han sido formados por sedimentos acarreados por los ríos. Tenemos suelos aluviales. Otra característica de la zona productora de arroz en el departamento de Santa Cruz es la precipitación. En la zona este tenemos una precipitación de 1.300 milímetros aproximadamente, mientras que en Yapacaní, la zona noroeste, la precipitación supera los 2.300 milímetros. Entonces, estas características, tanto de la formación del suelo como la precipitación, incluso topografía, es que determinan la productividad del cultivo de arroz. El estudio, el diagnóstico de fertilidad de suelos de la zona arrocera está basado en resultados de análisis de muestras compuestas que hemos tomado a una profundidad de 0 a 20 centímetros. Las muestras fueron realizadas según las metodologías del Laboratorio de Suelos, Agua y Planta del Centro de Investigación Agrícola Tropical de Bolivia. Desde el punto de vista químico, ya lo ha mencionado el doctor Gilberto, los mayores rendimientos se obtienen cuando los suelos reúnen características adecuadas, como por ejemplo un contenido moderado de materia orgánica, ausencia de elementos que pueden ser tóxicos como hierro o manganeso, y también un suficiente contenido o alta capacidad de suministro de nutrientes por el suelo. Estas características están relacionadas principalmente con el origen del suelo, es decir, cómo se formó el suelo, cuáles fueron la intensidad de los factores de formación del suelo, como el material parental, el clima, el drenaje y la topografía. Es muy importante el pH del suelo y también la cantidad de arcilla que tenga un suelo para determinar su capacidad productiva. Con relación al pH del suelo, en este mapa podemos ver que hay una gran variabilidad en cuanto a la reacción del suelo. Está relacionada particularmente con la precipitación. En las zonas más lluviosas se observan suelos de pH incluso hasta fuertemente ácidos. En la zona central encontramos suelos suavemente ácidos, neutros, suavemente alcalinos. Y la zona este se caracteriza por presentar suelos en neutros y suavemente alcalinos. Cabe aclarar que los suelos de la zona este son suelos que tienen menos años de uso en comparación con las otras zonas productoras de arroz. ¿Por qué es importante el pH del suelo? Porque determina la disponibilidad de nutrientes. Cada uno de los nutrientes se va a comportar en forma diferente de acuerdo a las características del pH del suelo. En este gráfico vemos un detalle de lo que es la distribución porcentual de suelos, tomando como un valor crítico un valor de 5.5.
vemos que la mayoría de los suelos tienen un pH medio entre 5.6 a 7.3, pero en las zonas más lluviosas, como decía anteriormente, San Carlos, Yapacaní, San Juan, presenta valores que son valores de pH más ácidos. En otras zonas, como por ejemplo otros municipios, como en el municipio de Guarnes, Portachuelo, esa acidez está relacionada particularmente al contenido de arena que tiene el suelo. Hay una alta proporción de arena y eso hace con que la lixiviación de las bases intercambiables también sea mayor. Lo que esperamos en suelos ácidos es que hay una baja disponibilidad de calcio, magnesio, azufre, potasio, molibdeno, aumente la disponibilidad de micronutrientes como el boro, el cobre, zinc, y existe una alta posibilidad de que encontremos exceso de aluminio, hierro y manganeso que van a limitar el desarrollo del cultivo de arroz. Ya el doctor Gilberto mencionó de que cuando el suelo, el sistema irrigado, cuando el suelo está anegado, en 2-3 semanas el pH del suelo se incrementa y mientras se mantenga la inundación, ese pH va también a mantenerse. Entonces, en esa situación, la disponibilidad de algunos nutrientes también va a mejorar. La conductividad eléctrica nos indica a nosotros sí es que vamos a tener problemas de salinidad para el cultivo. El cultivo de arroz básicamente se produce en la época de verano, en la época de lluvias, cuando hay un natural lavado de sales. Entonces, en el cultivo de arroz no sería un factor limitante. Tenemos algunas zonas que principalmente en la época de invierno, en la época seca, hay un ascenso de las sales, es en el municipio de Okinawa. En otros cultivos observamos nosotros que cuando el contenido de la conductividad eléctrica sobrepasa los 600 microsiemens por centímetro, hay un efecto sobre la supervivencia de las plantas. Cultivos como la soya, por ejemplo, en esa zona llegan incluso a morir las plantas. Bien, con relación a los nutrientes esenciales, los suelos arroceros deben tener una buena capacidad de suministro de nutrientes. Una adecuada y balanceada cantidad de nutrientes durante la etapa de desarrollo del cultivo nos va a asegurar un buen macollamiento, un número adecuado de panículas, el peso del grano y finalmente nos va a asegurar un buen rendimiento. En este cuadro vemos que existe una variabilidad en cuanto a las cantidades de nutrientes esenciales que requiere la producción de 1 tonelada de grano. Esa cantidad va a depender de las condiciones ecológicas que tengamos y el sistema de producción. Por ejemplo, en secano, para un promedio de 3 toneladas por hectárea, la cantidad de nutrientes esenciales se incrementa, y si tenemos nosotros un rendimiento esperado de arriba de 6 toneladas en el sistema bajo riego, las cantidades de nutrientes también de nutrientes absorbidos se va a incrementar. Cuando tenemos condiciones de reducción inducidas por el riego, ausencia de oxígeno, aumenta la solubilidad de algunos nutrientes como el hierro, manganeso, cobre, fósforo, calcio, magnesio, silicio. Pero también hay un efecto desfavorable respecto al nitrógeno, potasio, zinc y cobre. Esos son aspectos que debemos de tomar en cuenta
cuando queremos hacer una nutrición balanceada, una nutrición adecuada, dependiendo del sistema, si es un sistema de producción de secano o es un sistema de producción bajo riego. De la misma manera, en el sistema bajo riego puede ocurrir mayores pérdidas de lixiviación, disminución de la cantidad de absorción de nutrientes por la planta, puede incrementarse también nutrientes que pueden ser tóxicos para el cultivo. Con relación al calcio, calcio es un elemento esencial, estimula el desarrollo de raíces y hojas, activa sistemas enzimáticos, neutraliza ácidos orgánicos, estimula la actividad microbiana y mejora la disponibilidad de molibdeno en la absorción de otros nutrientes. Afortunadamente, en nuestros suelos, como podemos ver, y es prácticamente en general en el departamento de Santa Cruz, tenemos suelos con contenidos adecuados, con contenidos moderados a altos, según la tabla de interpretación de resultados que manejamos en el CIAD, que dice que el contenido es bajo cuando es menor de 1 centimol de carga, medio de 1 a 2.5 y alto mayor de 2.5 centimol de carga. Vemos que en el municipio de Yapacaní existe algunos suelos con contenidos moderados, contenidos medios. Probablemente esto está relacionado a la lixiviación de estas bases intercambiables, y también en el municipio de Guarne se observa unos suelos con contenidos medios, pero en este caso, como mencionaba anteriormente, puede estar relacionado a una lixiviación de estas bases. Acá un detalle de qué es lo que ocurre en cada uno de los municipios. La barra verde nos muestra que en la mayoría de los municipios el contenido de calcio es alto. Acá se ve claramente que en Yapacaní hay una mayor proporción de suelos con contenido medio, y también ocurre suelos con contenido bajos de el calcio. En el caso del magnesio ocurre una situación similar a lo que ocurre con el calcio. Tenemos valores, según la tabla de interpretación del CIAD, tenemos valores que varían entre altos y en alguna proporción valores medios. Acá se puede ver claramente prácticamente todos los municipios que se dedican a la producción de arroz presentan contenidos altos de magnesio. Con relación al potasio, el potasio en el cultivo de arroz requiere incluso una mayor cantidad que en comparación con el nitrógeno. Es un elemento que en algunos suelos se encuentra en valores bajos. En la mayoría de los municipios nosotros tenemos suelos con contenidos bajos, contenidos medios. Si consideramos nosotros un valor crítico de 0.2 centimol de carga, vemos que existen algunos suelos, como por ejemplo en los municipios de Guarnes, Minero, Fernández Alonso, Portachuelo, San Carlos, que ya presentan valores bajos de potasio, y que hay una alta probabilidad de respuesta a la aplicación de este elemento en la forma de fertilizante. San Julián, El Puente, Guarayo, en estos municipios, mencionaba anteriormente, son relativamente nuevos. También por la formación, por el tipo de formación que tienen, la textura que tienen, ellos presentan contenido
un poco mayores de potasio. Pero no solamente la cantidad de nutrientes presentes en el suelo es que va a determinar la deficiencia o no de alguno de los elementos. Existen relaciones entre los nutrientes, como por ejemplo la relación magnesio-potasio, tomando un valor crítico como menor de 15, vemos que en la mayoría de los suelos esa relación es menor de 15, que sería favorable. No ocurriría deficiencia de potasio, a excepción de estos municipios donde se observa una relación magnesio-potasio mayor a 15. Es importante mencionar que el manejo que le demos al suelo, el uso de fertilizantes, las rotaciones, todos los componentes del sistema productivo deben ser bien manejados para que esta situación que vemos en este momento no se agrave en el futuro. Ya hemos visto en diferentes estudios que existe una tendencia a que los suelos se hagan cada vez más ácidos. Existen dos procesos que ocurren en el suelo: el antagonismo entre los nutrientes. El antagonismo generalmente se da cuando los elementos tienen valencia similar o el diámetro del ion es similar. Hay antagonismo, puede ocurrir entre amonio y potasio, entre el potasio y el magnesio, manganeso, magnesio. En suelos ácidos con alto contenido de aluminio se reduce la absorción de calcio y magnesio, entre el cobre y el nitrógeno, el fósforo y el zinc. Entonces, algunas condiciones, cuando se utiliza el sistema bajo riego, cuando el suelo se mantiene por un largo tiempo con ausencia de oxígeno, puede darse un incremento de algunos de estos nutrientes y se puede inducir a un antagonismo entre nutrientes y causar la deficiencia para el cultivo. Para evitar este problema, es recomendable siempre realizar un diagnóstico de la disponibilidad de nutrientes. El sinergismo, un proceso contrario, se da cuando un elemento ayuda a la absorción de otro elemento. Esto ocurre, por ejemplo, entre el nitrógeno, el potasio y el nitrógeno, el potasio y el fósforo, el azufre y el nitrógeno, el boro, que ayuda a la absorción de calcio, de potasio y fósforo. Algunas veces una adición excesiva tanto en secano como en riego, adiciones excesivas de nitrógeno, por ejemplo, puede estar causando, podemos estar induciendo a la deficiencia de algún otro elemento que va a afectar al rendimiento del cultivo. En cuanto al fósforo, en el laboratorio de suelos del CIAN se determina el fósforo mediante el método Olsen. Utilizamos esa clase de disponibilidad de fósforo bajo cuando es menor de 6 miligramos por kilogramo, medio 6 a 15 y alto mayor de 15. Con base a esta clasificación se elaboró el mapa que nos muestra que en su mayor parte los suelos de estos municipios dedicados al arroz tenemos un contenido que varía de moderado a alto. Nuevamente aquí se destacan los municipios de reciente uso como San Julián, El Puente, Guarayos,
donde pueden llegar prácticamente en el puente, por ejemplo, casi un 100% de los suelos llega a tener un contenido alto de fósforo. En el resto de los municipios se observan suelos con contenidos bajos, que probablemente cuando tenemos un rendimiento, esperamos un rendimiento alto, ya sea bajo el sistema de riego principalmente, con seguridad que el contenido de fósforo va a ser deficiente para el cultivo del arroz. El nitrógeno es uno de los mayores problemas que tenemos en el departamento de Santa Cruz. Prácticamente todos nuestros suelos presentan contenido de muy bajo, menor de 0.1%, un contenido bajo, y en muy pocos casos encontramos nosotros suelos con un contenido medio. Este comportamiento, bueno, acá vemos un detalle. Prácticamente todos los suelos presentan contenidos bajos y muy bajos de nitrógeno, que con seguridad va a ser un factor limitante en la producción de arroz, y esperamos nosotros una alta respuesta a la aplicación de este elemento. El nitrógeno en realidad tiene una estrecha relación con el contenido de materia orgánica. Y nuestros suelos, de origen, nuestros suelos presentan contenidos medios de materia orgánica. En corto tiempo, debido a los sistemas de desmonte, al sistema convencional de preparación de suelos, a los sistemas de producción de cultivos, se observa una drástica disminución del contenido de materia orgánica. Entonces, eso se refleja acá. Prácticamente todos los municipios tienen un contenido medio de materia orgánica. En realidad, muy pocos suelos alcanzan un valor de 4% de materia orgánica. Se destaca en la parte central de los municipios del departamento de Santa Cruz, donde existen contenidos muy bajos. Está relacionado esto principalmente a la textura del suelo. Y estas características del suelo limitan la producción la obtención de altos rendimientos de los cultivos. Bueno, acá en detalle, cómo es el comportamiento de la materia orgánica en los diferentes municipios, y nuevamente se observa que en los suelos más nuevos tenemos contenidos un poco más elevados de materia orgánica del suelo. La capacidad de intercambio catiónico es una de las características del suelo que en realidad determina el potencial productivo del suelo. En el mapa podemos observar que la mayor parte de los municipios dedicados a la producción de arroz presentan valores bajos y medios de capacidad de intercambio catiónico. Esta característica del suelo hace con que aplicaciones de fertilizantes, por ejemplo, como el caso del potasio, gran parte de ese fertilizante pueda lixiviarse y la eficiencia del uso del fertilizante sea baja. En el caso de Yapacaní, donde tenemos nosotros precipitaciones más altas, se encuentran suelos con menores contenidos de potasio. Acá vemos en este gráfico casi el 100% de los suelos de Yapacaní presentan una capacidad de intercambio catiónica baja. Con relación a la textura,
hemos agrupado los suelos en lo que son suelos livianos, suelos medianos y suelos ligeramente pesados y suelos pesados. Tiene bastante relación con factores de formación del suelo. En la zona este del departamento de Santa Cruz tiene mucha influencia el Río Grande. Tenemos principalmente suelos de textura con alto contenido de la fracción limo. En la zona central tenemos suelos con altos contenidos de arena. Entonces, estas son características de los suelos que tanto los productores como los técnicos, los investigadores tenemos que tomar en cuenta para hacer un manejo adecuado de la fertilidad del suelo. Algo que llama la atención en este cuadro es que Yapacaní, por ejemplo, tiene una alta proporción de suelo de textura pesada, suelo franco-arcilloso, arcilloso. Sin embargo, este suelo también es el que tiene una menor capacidad de intercambio catiónico. Probablemente, en este suelo de Yapacaní, nosotros tengamos presente arcillas de tipo 1,1, como caulinita, por ejemplo, que tienen una baja cantidad de cargas eléctricas negativas. Bien, en realidad, concluyendo con esta información, como decía en principio, el propósito es que esta información pueda ser utilizada, se la tome en cuenta en conjunto con todos los otros factores que han presentado el doctor Luciano, el doctor Gilberto, del manejo del cultivo, se incluya esta información para poder hacer un manejo adecuado del cultivo y mejorar la nutrición y bajar esa brecha que mencionaba el doctor Luciano. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes.